Tu currículum no dice que organizaste tu poco tiempo libre para estudiar la carrera que siempre quisiste. O que tras años sin estudiar, decidiste especializarte con un máster para crecer profesionalmente. No dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa sobre el grado en Periodismo y el doble grado en Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad a Distancia de Madrid. Soy Ana Peñas, directora del Departamento de Comunicación al que se vincula este título, y en esta sesión intentaré ofreceros una aproximación panorámica sobre el potencial de este grado y sus principales características. Espero así poder contribuir a que decidáis hacia dónde queréis orientar vuestro futuro profesional. Para ayudarme en esta tarea, y con el fin de que podáis tener una visión más profunda del grado, contaremos en esta sesión con la participación de Álvaro de Diego, uno de los profesores que integran el claustro de periodismo, y también contaremos con la participación de Sandra Llopis, estudiante del grado, quienes ambos podrán ofreceros la doble perspectiva del docente y del alumno. Comenzamos. ¿Por qué estudiar este grado? Hay muchos motivos de peso por los que resulta interesante estudiar periodismo, pero mencionaremos dos principales. En primer lugar, porque el periodismo supone una ventana abierta al mundo, desde la que adentrarse en aspectos políticos, económicos, culturales, etcétera, que permiten comprender, interpretar y comunicar la realidad social. En segundo lugar, por la capacitación técnica y profesional que adquieren los estudiantes, ya que este grado otorga competencias que permiten adentrarse en el fenómeno complejo de la comunicación social y de las tecnologías informativas. En cuanto a las salidas profesionales, esta titulación da acceso a puestos laborales muy variados. Según el libro blanco de ANECA, las principales salidas laborales de los estudiantes de periodismo son las siguientes. Redactor de información periodística en cualquier tipo de soporte. Son profesionales del periodismo en cualquier soporte mediático, tradicional o electrónico que desarrollan su actividad mediante los géneros creando contenidos periodísticos. Comprende también las tareas de redactor, reportero, presentador y director de uno o de varios contenidos, incluyendo el diseño, escritura y ejecución de guiones, de reportajes documentales, audiovisuales o multimedia. También, con este grado, se puede ser redactor o responsable de prensa o comunicación institucional. Este es un profesional de un gabinete de prensa o de comunicación de una institución, bien sea pública o bien sea privada, que coordina o ejecuta trabajos de carácter informativo y comunicativo que precise la entidad. Asimismo, se puede ser investigador y consultor de comunicación. En este caso, se trata de especialistas en investigación y análisis de fenómenos y procesos de comunicación para todo tipo de organizaciones públicas y privadas, profesionales que están capacitados para las tareas de asesoría, consultoría y mediación. Además, también se puede ser docente vinculado al área de la comunicación, tanto en enseñanzas superiores como medias, impartiendo materias de comunicación y de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. También cabe citar el perfil del gestor de portales. En este caso se trata de un profesional de redacción y ejecución de trabajos de edición en general para empresas editoras o empresas creadoras de producciones culturales e informativas. Y por último, mencionaremos editor de contenidos. En este caso, son especialistas en el tratamiento, la gestión y la edición de todo tipo de contenidos por medio de sistemas preferentemente digitales. En cuanto a los itinerarios formativos, tras cursar el grado en periodismo, los estudiantes interesados en continuar su formación en nuestro grupo educativo contarán con un amplio abanico de posibilidades.
En la Universidad a Distancia de Madrid podrán cursar, por ejemplo, el máster universitario en Marketing Digital y Redes Sociales. O, si se desea acceder a los estudios de tercer ciclo, accediendo en este caso al programa de doctorado en Derecho y Sociedad, en este caso también sería posible, pero se tendrían que cumplir unos requisitos previos, que son estar en posesión de los títulos de grado y de máster y haber cursado en ambos al menos 300 créditos. Por su parte, en la Escuela de Negocios del Grupo Educativo CEFUDIMA se ofrecen cursos especializados que pueden interesar a periodistas, como por ejemplo el curso superior de Marketing Digital y Redes Sociales, el curso de creación de páginas web en WordPress o los cursos de SEO y SEM, entre otros. En cuanto al plan de estudios del grado en periodismo, hay que mencionar que se compone de 240 créditos ECTS que se reparten en 40 asignaturas, impartidas por un claustro de docentes e investigadores altamente cualificados. Contamos con especialistas en sus respectivas áreas de conocimiento y con profesionales del mundo del periodismo y de la comunicación en general en activo. Hay que tener en cuenta que la elección de las asignaturas es flexible. Por ello, cada estudiante puede elegir aquellas asignaturas de las que se matricula en cada semestre, con dos salvedades. En primera matrícula es preciso cursar 3 asignaturas, siendo una de ellas Tecnologías y Gestión de la Información y del Conocimiento, y en segundo lugar existen una serie de asignaturas que tienen prerequisito, es decir, que requieren haber cursado determinada materia o bien tener superados un mínimo de créditos para poder ser matriculadas. Estas asignaturas se pueden consultar fácilmente en la pestaña Plan de Estudios de la web del grado. Por ejemplo, para cursar Periodismo Escrito 1, una materia de segundo curso, es preciso tener aprobada la lengua española de primer año. Asimismo, el grado en periodismo cuenta con 3 itinerarios formativos específicos, también llamados menciones, que consisten en cursar 4 asignaturas específicas de cada una de las áreas especializadas del periodismo que se ofertan. El primer itinerario sería la mención en periodismo jurídico-político, que supone cursar comunicación política, organización del Estado, derechos y libertades, periodismo judicial y propaganda política. La segunda mención es en periodismo económico y supone cursar las asignaturas periodismo de precisión, economía española y mundial, periodismo económico y estadística. Y en tercer lugar tenemos la mención en periodismo especializado, que supone cursar las materias periodismo deportivo, inglés para periodistas, periodismo cultural e infografía. Finalmente, cabe mencionar que el plan de estudios del grado está diseñado para alcanzar las habilidades que permitan un desempeño profesional competente en el ámbito de la comunicación en cualquier soporte periodístico. Competencias tales como dominar la lengua, oralmente y por escrito, ya que es la principal herramienta profesional y comunicativa de los periodistas, poseer un bagaje cultural amplio y un profundo conocimiento del mundo, de la estructura de los medios de comunicación y de los acontecimientos mediáticos, tanto locales como globales, así como conocer y dominar los diversos ámbitos de comunicación. Llegados a este punto, queríamos presentar la opción que ofrece UDIMA de cursar el doble grado en periodismo y publicidad. Esta opción permite cursar de forma simultánea estos 2 grados en tan solo 5 años, es decir, en 10 semestres. Concretamente, el plan de estudios está estructurado de tal modo que en 4 años, en los 4 primeros, se puede obtener el título de grado en periodismo sin mención y en un año adicional el título de grado en publicidad y relaciones públicas. Matricularse en este plan de estudios, eso sí, implica la permanencia del estudiante durante el curso académico en el doble grado en el que realiza la matrícula. El plan de estudios del doble grado consta de 354 créditos en total. Estos son 59 asignaturas, de las cuales 12 son de formación básica, habiendo 8 materias comunes a ambos grados, 45 materias son obligatorias, con 7 comunes, y 2 materias finalmente son optativas. Todas estas asignaturas están diseñadas para alcanzar de forma conjunta las habilidades de estas titulaciones, habilidades requeridas para un desempeño profesional competente en el ámbito de la comunicación y la publicidad.
Además, como en los grados independientes, la elección de las asignaturas es flexible, a excepción, volvemos a recordar, de la primera matrícula y de las materias con prerequisito. En cuanto a la experiencia de los alumnos y alumnas de periodismo en UDIMA, hay que mencionar en primer lugar que un asesor de formación se pondrá en contacto con quienes os habéis inscrito a esta sesión para poder ayudaros, si lo necesitáis, en la elección de la oferta formativa que mejor se ajuste a vuestras necesidades. Este asesor ayudará a tramitar, en caso de que se quiera solicitar, el estudio gratuito de reconocimiento de créditos que la universidad ofrece, insisto, de forma gratuita. El asesor también ayudará, llegado el momento, a tramitar, en caso de que se quieran solicitar, las becas propias que UDIMA ofrece a la excelencia académica. Una vez tomada la decisión de matricularse en la UDIMA, los estudiantes tendrán la oportunidad de contactar con su tutor académico, una persona que pertenece al Departamento de Asistencia y Orientación al Estudiante, y cuya misión es orientar y resolver las consultas de los estudiantes con el fin de garantizar su integración en el entorno universitario y también, por supuesto, con el fin de contribuir a su éxito académico. En el momento de formalizar la matrícula, también se dará acceso al estudiante al aula virtual, la plataforma de referencia desde la que se seguirá todo el curso académico, y también se facilitarán al estudiante, mediante envío postal, todos los materiales necesarios para el correcto desarrollo de sus estudios en UDIMA. Finalmente, es importante mencionar que contamos con servicios al estudiante como la bolsa de trabajo, en la cual me detendré más adelante, y la unidad de necesidades especiales, un departamento que trabaja para que toda la comunidad universitaria cuente con las mismas oportunidades y se desarrolle en un ambiente inclusivo y de no discriminación. Con respecto a la metodología propia que empleamos en UDIMA, voy a dar paso a uno de los profesores del grado, mi compañero Álvaro de Diego, quien va a resaltar algunos aspectos de interés. Muchísimas gracias, Ana. Bien, en primer lugar, como profesor de varias asignaturas en el grado en periodismo, estoy convencido de que la metodología que aplicamos en UDIMA es la que hace de la nuestra una universidad que, pese a ser online o a distancia, es una universidad muy cercana, en la que el conocimiento, el aprendizaje se produce de forma colaborativa y mediante una relación muy fluida entre los propios estudiantes y también con el profesor. En este sentido, la metodología de UDIMA está basada fundamentalmente en la evaluación continua. La evaluación continua, de forma sencilla, podríamos resumirla en el trabajo que el estudiante va a hacer a lo largo del semestre en el que está matriculado en la asignatura. Y lo vamos a ver a modo de ejemplo, de forma más fácil, mostrando un aula tal y como la vería un alumno, en este caso, de una asignatura de primer curso de periodismo, como es la teoría de la comunicación social. Bien, como digo, el estudiante al principio del curso, en este último caso, pues ha accedido al aula en febrero último y acabaría pues hacia el mes de junio. Al acceder al aula, pues vería una serie de informaciones, entre ellas fundamentalmente pues los datos de contacto del profesor con el horario de tutorías, bien marcado para tener acceso a estas consultas con el docente, y fundamentalmente encontraría un documento que creo que es básico. Yo suelo decir que es la brújula para navegar en la asignatura, una especie de carta náutica para poder avanzar a lo largo del semestre y poder pues, aprender lo más posible y finalmente superar la materia. En este caso es lo que conocemos como guía docente de la asignatura. La guía docente de la asignatura incluye muchos datos en torno a la asignatura. Entre ellos la describe cuál es el contenido fundamental de la misma. He de decir que yo soy muy afortunado porque en el caso concreto de la teoría de la comunicación social es una asignatura apasionante que versa sobre las bases de la comunicación y los efectos de los medios de comunicación. Por tanto, ya hay bastante ganado, no solo por la metodología atractiva, colaborativa, en muchos casos incluso lúdica, sino también muchas veces por el tipo de asignaturas que se incluyen en el grado en periodismo. En la guía docente también están marcados los objetivos que se trata pues de alcanzar con la materia
así como aquellas competencias y resultados de aprendizaje que finalmente va a tratar de adquirir el estudiante al término del paso por la asignatura. También encontraríamos en esta guía docente los materiales didácticos básicos. En UDIMA se estudia fundamentalmente a partir de un manual al que ya se ha referido la directora del departamento anteriormente, manuales que en su práctica totalidad son de elaboración propia, edita la propia universidad y que recibe el estudiante pues, poco antes de comenzar el curso. Ese material es realmente sobre el que va a versar la prueba de conocimientos final, el examen que va a tener que realizar al final del periodo formativo. Bueno, además de todo ello, tendríamos descrita en la guía docente una pauta cronológica del trabajo que se va a ir realizando a lo largo del curso. ¿Esto qué incluye? Incluye básicamente, por un lado, toda la pauta cronológica de las unidades, están repartidas, normalmente son unas 10 unidades, correspondientes al manual, que se van a tener que estudiar y que además van a dar lugar a una serie de actividades a lo largo del curso que van a componer al final lo que es la evaluación continua, es decir, el trabajo que realiza el alumno previo al examen y que con el examen conforma la calificación final en la asignatura. Bueno, básicamente, por tanto, esto sería la guía docente que incluiría, por último, también la indicación del sistema de evaluación. Bueno, hay diferentes tipos de actividades, cada una tiene un peso específico y finalmente todo se sumaría a la calificación del examen final para conformar la nota global del curso. Bien, en todo caso, es importante indicar que el manual no solo se recibe físicamente, lo recibe el estudiante, sino que además, al ser material de elaboración propia, dispone de él en el aula colgado en forma de diferentes PDFs en cada una de las unidades didácticas. Tenemos, por ejemplo, la unidad 1 correspondiente al manual y lo podemos descargar en todo momento y ver, por tanto, el tema en cuestión, de tal manera que para el caso, pues bueno, de que no tengamos físicamente el manual, en todo momento pues podremos consultarlo a través del aula virtual descargando las unidades correspondientes. Y también es habitual que se incorporen unas orientaciones didácticas por cada una de las unidades para un poco pues, orientar, valga la redundancia, al estudiante en la adquisición de conocimientos, resaltándole cuáles son los más importantes, en qué tiene que fijarse, etcétera, etcétera. Bien. Esto por una parte de la evaluación continua, lógicamente, consiste en la adquisición de los conocimientos, en el estudio de las diferentes unidades a lo largo del curso, pero también está pautado en la guía docente y, por tanto, volcado en el aula, todas aquellas actividades que va a tener que realizar para configurar la primera parte de su nota, lo que es la evaluación continua. Entre estas tendríamos diferentes tipos de actividades. Hay actividades de aprendizaje, hay actividades de evaluación continua, y hay finalmente controles o pruebas de autoevaluación que aparecen en el aula virtual de cada una de las asignaturas. Las actividades de aprendizaje suelen ser normalmente actividades que ponen en práctica conocimientos de forma práctica y en mi caso pues suelen ser foros de debate. Sobre la base de algunos conocimientos específicos de la materia, se plantean una serie de preguntas y el estudiante, la clase, va contestando esas preguntas de tal manera que puede incluso ver las respuestas de los otros compañeros, la retroalimentación del profesor y, por tanto, se avanza en el conocimiento, en cierto modo, de forma colaborativa. Bien. Yo normalmente, pues en esta asignatura concreta, por dar un ejemplo y que se entienda mejor, planteo un primer foro sobre las fuentes del conocimiento científico para poner las bases de lo que luego será la teoría de la comunicación como área de conocimiento específica. Bien, en segundo lugar, hay actividades de evaluación continua. Las actividades de evaluación continua suelen ser entregas a la manera de los trabajos tradicionales. En este caso, las realiza el estudiante sobre la base de unas pautas que quedan en el aula y que también suele explicar el profesor en alguna sesión de videoconferencia
Y finalmente tienen unos plazos relativamente amplios, porque esta es una de las ventajas de este tipo de enseñanza online, enseñanza cercana, que es la flexibilidad que le permite a un estudiante que normalmente dispone de poco tiempo o más bien trabaja, realiza otras actividades y por tanto tiene que gestionar muy bien su tiempo. Tiene que aplicarse en la entrega de los trabajos, tiene que estudiar como en cualquier universidad, pero la gran ventaja que tiene es la flexibilidad en el aprendizaje y la flexibilidad en la cumplimentación de las actividades, digamos. Como decía, vuelvo a lo que estaba comentando, las actividades de evaluación continua suelen ser los trabajos más importantes del curso, normalmente se entregan en unos buzones habilitados en el aula y el profesor, a partir de esos buzones, pues descarga las entregas, las corrige y hace su propia retroalimentación, en este caso individualizada para cada uno de los estudiantes. Por poner un ejemplo simplemente ilustrativo, bueno, pues para la unidad 4, que se basa en la conducta comunicativa y en la que tiene una parte muy importante la comunicación no verbal, yo propongo una actividad muy, creo, amena, muy interesante, que es proporcionar una pintura clásica del Quattrocento italiano y pido al estudiante que aplique o que descubra en los gestos de los personajes que aparecen en esa pintura algunas de las claves de la comunicación no verbal que figuran en el manual que hemos estudiado previamente. Y por tanto, bueno, pues es un ejercicio bastante bonito en ese aspecto de ver una obra de arte desde otro punto de vista distinto, bastante subjetivo por otra parte, pero que realmente sirve para poner en juego los conocimientos que previamente ha adquirido el estudiante y que ahora va a aplicar de forma práctica. Bien, por último, como decía, suele haber también en las aulas, lógicamente, una parte de la evaluación son controles, que son exámenes, pequeñas pruebas de autocomprobación a partir de preguntas que elabora el profesor, entresacadas del manual y que le sirven al estudiante para dar medida de la asimilación de sus conocimientos. Normalmente suelen tener 2 tentativas, el sistema suele guardar la nota más alta de las 2 tentativas y es un instrumento también pedagógico porque no solo proporciona una nota, sino que facilita al estudiante la posibilidad de ver si va asimilando los conocimientos progresivamente del manual y por tanto pues está en condiciones de avanzar en la materia y finalmente pues de presentarse al examen. Bien. Esto básicamente en cuanto a las actividades que se encuentran de evaluación continua. También hay diferentes vídeos y materiales audiovisuales en el aula. En mi caso, pues por ejemplo, suelo celebrar algunas sesiones para presentar la asignatura a principio de curso, sesiones de presentación de la asignatura a la que no tienen por qué asistir de forma síncrona todos los estudiantes, por cuanto después se va a colgar en el aula, la van a poder descargar y por tanto visionar a su propio ritmo. Esto es fundamental. Lo fundamental es que el estudiante elabora su pauta de aprendizaje, su pauta de estudio, con rigor, lógicamente dedicándole el tiempo que sea necesario, pero con cierta flexibilidad conforme a los tiempos de que dispone. Bien. Aparte de esos vídeos, del material audiovisual, tenemos otro tipo de actividades, muchas no son evaluables, pero también sirven para consolidar conocimientos. En el caso de mi aula, pues podría mostrar, por ejemplo, un juego interactivo también que sirve para repasar la asignatura al estudiante. En este caso, bueno, pues tenemos aquí un juego interactivo. Está planteado pues bueno, como una especie de investigación y bueno, pues se van planteando diferentes preguntas y se va avanzando con las respuestas del estudiante y demás. Bueno, pues es un ejemplo más de este tipo de enseñanza que muchas veces, aunque exige esfuerzo lógicamente, como cualquier proceso de aprendizaje, tiene un componente también bastante entretenido, lúdico o vistoso, digamos, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, el contacto, como decía al principio, con el estudiante es muy estrecho por parte del profesor. El ser una universidad online que beneficia la flexibilidad en el aprendizaje no quiere decir que el estudiante sea muy independiente o esté prácticamente libre, sino que tiene a su disposición al profesor de forma muy estrecha y por diferentes vías. En este sentido, disponemos de tutorías telefónicas en horarios de mañana y tarde,
que se cuelgan en el aula y, por tanto, dan una pauta al estudiante de cuándo puede el profesor atenderle para resolver sus dudas, ya sea en torno a los conocimientos de la asignatura del manual o bien de las diferentes actividades que tiene que realizar. Tenemos también, por otro lado, los foros de tutorías del aula. Los foros de tutorías del aula, aquí lo tenemos en este caso, son foros en los que los estudiantes pueden plantear las dudas, y la ventaja fundamental que tiene el procedimiento es que el resto de la clase puede visualizar las respuestas a esas dudas que a lo mejor son comunes y solo se atreve en un momento determinado a plantearla un estudiante en concreto. Tenemos la mensajería interna del aula y tenemos también la posibilidad del correo electrónico para atender a los estudiantes. Bueno, no voy a entrar mucho en las herramientas propias usadas en la titulación porque tienen mucho que ver con el tipo de asignaturas. Hay diferentes tipos de herramientas en torno a diseño de publicaciones, en torno al tratamiento de imágenes, en torno a la creación de contenidos interactivos, y el profesorado de UDIMA tiene una formación continua que le permite ir formándose en las últimas herramientas que luego va a instalar, va a aplicar en el aula para el aprendizaje de sus alumnos. Por tanto, es un sistema en el que el reciclaje continuo del profesor está al servicio fundamentalmente del estudiante y de su mejor aprendizaje a través, pues, bueno, de diferentes herramientas que se van implementando consecutivamente. Bueno, adicionalmente, UDIMA ofrece acciones paralelas a los estudios de grado con el fin de aportar todavía más conocimientos a los estudiantes, como pueden ser las jornadas de la facultad, los cursos y las conferencias de verano, la Semana de la Ciencia, etc. Bueno, finalmente querría destacar que también nuestra universidad tiene aplicaciones para los dispositivos móviles que permiten también seguir a través de estos, pues, el sistema de evaluación continua, y en definitiva el nuestro, y lo hemos podido ver en una asignatura concreta como es la mía, la de Teoría de la Comunicación, el nuestro, digo, es un sistema de metodología muy flexible, muy adaptada al estudiante y a sus necesidades, colaborativa y que está continuamente respaldada por un profesor en el que la exigencia y el rigor no están reñidas con los contenidos atractivos. El estudiante, en muchas ocasiones, es verdad, aprende incluso, pues, digamos, divirtiéndose o pasando un buen rato. Bien, básicamente, pues esto es lo que puedo comentar a grandes rasgos de una asignatura concreta y de la metodología del grado en periodismo. Este punto de vista personal por parte del profesorado del grado. A continuación, nos detendremos brevemente en Bolsa de Trabajo, un servicio gratuito muy interesante para los estudiantes de la universidad y que merece la pena destacar porque aporta un valor añadido. Primero, a través de su portal de empleo, pone en contacto a estudiantes con empresas que ofrecen vacantes con demandantes de empleo. Además, desde Bolsa se ayuda a los estudiantes con la búsqueda y gestión de sus prácticas. También ofrece análisis de perfiles y orientación laboral a través de la elaboración y estructura de un currículo, consejos sobre el perfil de LinkedIn, la construcción de una marca personal, cómo afrontar una entrevista de trabajo, simulacros de entrevistas y dinámicas de grupo, etc. Igualmente, Bolsa organiza eventos y ponencias para acercar a los estudiantes y las empresas, como por ejemplo la Feria Virtual de Empleo. Pues bien, hemos llegado ya al final de esta sesión informativa y para concluirla nos gustaría contar con la opinión de nuestros estudiantes del grado en periodismo, ya que nos pueden ofrecer una perspectiva muy interesante de este título desde la visión y experiencia de alguien que lo está cursando. Para ello, doy la bienvenida a Sandra Llopis. Sandra. Hola. Hola. Hola, Ana. Hola, Hola, Álvaro. ¿qué tal, Sandra? Hola a todos. Muchas Muy bien, gracias por gracias. participar. ¿Qué destacarías de este grado, Sandra? Pues verás, yo soy licenciada en Derecho y hace unos años me animé a estudiar el grado en periodismo porque siempre me había gustado la comunicación y me había quedado con ganas de estudiar este grado. En la actualidad estoy en el último curso del grado y mi experiencia ha sido muy buena, muy enriquecedora. Es cierto que es un proyecto que requiere mucho esfuerzo y constancia, pero también es cierto que es muy, muy enriquecedor porque aprendes mucho y al final es muy enriquecedor y muy satisfactorio ver cómo avanzas con cada asignatura y con cada curso.
Otra cosa que destacaría del curso sería la flexibilidad, porque te permite elegir aquellas asignaturas que puedas estudiar durante el año, y también te permite organizarte completamente a tu tiempo y a tu disponibilidad al estudio, se adapta perfectamente. Es cierto que existe una planificación semanal. Cuando entras en el aula virtual está distribuido cada tema por semanas, algunos una semana, algunos 2. Y es cierto que son objetivos semanales que no necesariamente son de obligado cumplimiento, pero sí que es recomendable para que lleves la materia al día. Lo que sí que tiene una fecha concreta de entrega son las actividades, las de aprendizaje, las actividades de evaluación continua, y esto sí que te ayuda a organizarte mejor y a planificar el curso. Yo creo que en este tipo de grados en los que hay tanta flexibilidad es muy importante la organización para llegar a todo y para dar el mejor uso posible del curso y el mejor aprovechamiento posible. En concreto, yo de este grado, del grado y de la metodología de la UDIMA en general, destacaría la cercanía, porque es algo que nos da miedo cuando iniciamos un grado en una universidad a distancia, los que venimos de universidades presenciales. Nos da miedo esa desconexión que puede parecer a priori, ¿no? De no tener ese trato humano con los compañeros, con los profesores, pero es cierto que yo no he notado esa distancia. He notado en todo momento a los profesores cerca, existen tutorías semanales casi todos los días de la semana. En el caso de que no te venga bien ese horario, tienen a tu disposición un correo electrónico en el que yo he llegado incluso a enviar dudas los fines de semana esperando que me contestasen durante la semana, y ese mismo día me han contestado, y eso es muy de agradecer, porque al final, al ser un grado a distancia, siempre trabajas más los fines de semana, y en todo momento me he sentido súper acompañada. Luego, además, también hacen sesiones en directo a las que puedes asistir en directo, o en el caso de que no te venga bien la hora, puedes asistir posteriormente porque quedan grabadas, y eso también ayuda a fomentar esa cercanía, a ya no estudiar solo, sino tener una persona, el profesor, que te está exponiendo un tema y siempre lo asimilas mejor y lo disfrutas más, ¿no? Esa forma de estudio. Luego, a nivel de formación también me pareció muy completo, porque yo, antes de optar por esta opción, estuve mirando otras universidades y el plan de estudios se enfocaba más al ámbito territorial, y en este caso creo que es un plan de estudios que está orientado más al ámbito nacional y es muy completo, y todas las asignaturas son muy útiles para la trayectoria futura del futuro periodista, y me pareció muy completo y muy bueno. Y luego, por último, también quería destacar algo que creo que a todos los que empezamos en esto nos da un poco de miedo, y es las asignaturas prácticas, porque a priori da un poquito de respeto al ver que es un grado a distancia, no sabes muy bien cómo se van a enfocar, si van a ser todo lo prácticas que pueden ser. Y mi experiencia es que las asignaturas como periodismo televisivo, periodismo radiofónico, mi experiencia es que han sido muy enriquecedoras, he aprendido muchísimo, e incluso se hicieron, como comentaba antes Álvaro, se hicieron talleres, en este caso en 2019, que son a los que yo asistí. Entiendo que ahora por motivos de la pandemia no podrán realizarse, pero seguro que los retoman próximamente. Se hicieron 2 talleres presenciales, uno de radio y otro de televisión, en los que hicimos simulacros de programas informativos. En el caso de televisión vimos cómo se graba, cómo se crea desde cero un programa de televisión, desde el control de realización. Y al final es muy enriquecedor, porque hay veces que puedes sentir que te gustaría ver esa teoría que estás estudiando llevada a la práctica. Y me parece algo muy enriquecedor y que creo que deberíais seguir fomentando, porque todos los compañeros que pudimos asistir lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, en general esta ha sido mi experiencia, es muy positiva, espero que os haya servido. Y pues nada, os animo a todos los que tengáis en mente emprender este nuevo proyecto a hacerlo, porque estoy segura de que no os arrepentiréis. Y os deseo mucha suerte. Así que eso es todo, y muchas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a ti, Sandra, por compartir tu opinión y tu experiencia. Estoy segura de que va a interesar a quienes nos están escuchando. Y muchas gracias también. Ana. Gracias, Sandra. A vosotros. Y muchas gracias también, decía, a quienes nos habéis seguido durante esta sesión informativa del grado en periodismo. Esperamos que os haya resultado útil
e interesante. Y ya para concluir vamos a responder a las preguntas que os hayan ido surgiendo al hilo de esta charla. Así que voy a dar paso a mi compañera Rocío para que nos las pueda hacer llegar. Rocío, ¿qué tal? Cuando quieras. Hola Ana, hola Álvaro. Encantada de estar aquí para poder resolver esas dudas sobre estos grados que habéis comentado durante toda la sesión. Y vamos con la primera, y mi pregunta es para el doble grado porque estoy interesada en matricularme. ¿Tendré que realizar 2 trabajos fin de grado o solamente 1? Es una buena pregunta. En este caso hay que realizar dentro del doble grado 2 trabajos fin de grado. El primero se realizará con relación al grado en periodismo, en 4º curso, y el segundo trabajo fin de grado se realiza en 5º curso y es el trabajo fin de grado de publicidad. Otra de las cuestiones es en relación a los profesores y dice que cómo podré comunicarme con los profesores a lo largo del curso, ¿a través del aula virtual solamente? No, disponemos de varios canales de comunicación, como ya ha comentado también el profesor Álvaro de Diego. El foro de tutorías del aula es uno de ellos, en efecto, pero también contamos con tutorías telefónicas, con la mensajería del aula, con el correo electrónico y también, por supuesto, con las sesiones cuando se puedan seguir de forma síncrona. Otra de las preguntas, porque has comentado que si te matriculas en el doble grado tienes que continuar en ese doble grado, pero ¿y si te matriculas de periodismo, luego puedes pasarte al doble grado? No, en este caso esto no sería posible. Quien tenga interés en realizar el doble grado debería matricularse desde un comienzo en él. Pues Ana, no hay ninguna pregunta más, así que yo por mi parte os cedo la palabra para que os despidáis de todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bien, pues esperamos que esta sesión informativa os haya resultado de interés y que contribuya a ayudaros de cara a vuestro futuro profesional y estudiantil. Quedamos a vuestra disposición a través de nuestra página web y de todos los canales de comunicación que ofrecemos. Y nada más, nos despedimos ya. Un saludo y gracias por vuestra atención. Tu currículum no dice que organizaste tu poco tiempo libre para estudiar la carrera que siempre quisiste. O que tras años sin estudiar, decidiste especializarte con un máster para crecer profesionalmente. No dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Eres más de lo que se ve.